Bienvenidos al videoblog de Fabio Alberto González. Hola a todos y muy buenos días, buenas tardes, soy Fabio Alberto González. Este es jueves de videoblog, un espacio que tenemos con la red de regentes de farmacia donde compartimos algunos temas y algunos comentarios e inquietudes que tienen que ver con nuestra profesión. Hoy hablaremos del riesgo que está representando la información en los medios sobre el consumo de algunos medicamentos para el COVID-19, como es el caso de la ivermectina, anteriormente fue la acitromicina. Y quiero aclarar el riesgo porque desafortunadamente en Colombia son algunos dirigentes regionales los que han llegado a hablar del uso de ivermectina dentro del tratamiento. Y muchos usuarios salen a las droguerías a comprar esos productos. Es importante aclarar, y ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, que el uso de los medicamentos requiere de un manejo médico. Desafortunadamente Colombia es un país atípico frente a la región en la venta de medicamentos. No todos son de venta libre, el INVIMA establece cuáles son los de venta libre, pero en Colombia se pueden comprar medicamentos sin fórmula médica. Si bien es cierto que la ley obliga a presentar la fórmula médica, pues la gran mayoría de medicamentos que se venden en nuestras droguerías se venden sin fórmula médica. Esto es un tema bien serio por nuestra cultura hacia la automedicación irresponsable. Es común que ocurra y esto está afectando en gran medida a los pacientes. No es extraño que se hayan disparado las ventas de ivermectina. Desafortunadamente a muchos establecimientos les importa más la venta que el tema sanitario, y bueno, esto nos va a traer grandes problemas. La recomendación desde la red de regentes de farmacia es ser responsables con la información que damos. Pues ya está visto de que en el tema político hay mucha información que se está perdiendo, que tiene otros tintes diferentes a la salud, y eso está causando un problema de salud pública. Por eso tenemos que ser responsables con la información, pero la mayor responsabilidad está en la venta del producto. La ivermectina no se debe vender sin fórmula médica, solamente el manejo lo debe dar el médico, y exigirle, esa es nuestra función, exigirle al paciente la presentación de la fórmula médica. Evitar la automedicación es una responsabilidad, es una parte de nuestro trabajo. Entre todos tenemos que contribuir a evitar estos problemas que ya se comienzan a generar con el uso indiscriminado de algunos medicamentos, entre esos la ivermectina y la acitromicina. Solamente se debe vender bajo fórmula médica con las indicaciones de uso, conocer muy bien el producto y dar las indicaciones adecuadas para evitar que se vayan a ocurrir hechos que van a ser nefastos. Recuerde que entre todos debemos aportar al manejo del tema del COVID y la contingencia en estos momentos. Gracias por su tiempo.